Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Allá en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 10. Josué, capítulo 3, versículo 10. Josué, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo todo de una sola voz. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeo, al amorreo y al jebuseo. Vamos en esta noche a orar para que el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, amado Rey. Aquí estamos, Señor, tu pueblo. Seas tú, mi Dios, hablando a nuestras vidas. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, de qué estamos necesitados. Habla en esta noche, Señor, en medio de tu pueblo, que tu pueblo está atento para oír tu voz, Señor. Y úngeme, Señor Jesús, en esta noche para predicar tu palabra, Señor, para hablar de ti, para hablar de tus grandezas, de tus prodigios, Señor Jesucristo. Habla a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu divina y santa voluntad, y que tu palabra, Señor, quede guardada en cada uno de nuestros corazones y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El tema para esta noche, pueden tomar asiento, hermanos. ¿Te sientes solo? Jesucristo está con nosotros. En algún momento de la vida, hermanos, nos hemos sentido sin fuerzas e incluso que Dios no nos escucha. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque es la realidad. Porque cuando vienen problemas, vienen dificultades, e incluso las enfermedades llegan a nuestra vida y clamamos y no vemos una respuesta inmediata de Dios, pensamos que Dios no nos está escuchando. Pero hermanos, la realidad es que hoy nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que su oído está atento al clamor de su pueblo. A veces queremos respuestas inmediatas, pero tenemos que esperar en Dios, tenemos que esperar en Él, porque no es cuando nosotros queramos, sino cuando Él decida hacerlo y manifestarse para medio de su obra, para que sea glorificado el nombre del Señor Jesús. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros. Estaba leyendo, hermanos, que estábamos viendo una situación muy difícil que estaba pasando el pueblo de Israel, porque se había muerto Moisés, el siervo que estaba conduciendo a ese pueblo a la tierra prometida, a esa tierra que Dios les había prometido a estos hijos. Pero resulta que fallece Moisés, y Dios le encarga a Josué esta labor tan importante. Esta labor que es algo difícil, porque Josué estaba asustado de conducir a este pueblo, porque él sabía el comportamiento de este pueblo. Él sabía que este pueblo era duro. Él sabía que ese pueblo se iba a desviar en cualquier momento. Pero Señor le dice: Josué, el Señor le aclara que él no iba a estar solo, que él iba a estar ahí ayudándolo, que él iba a estar ahí acompañándolo, que así como estuvo, dice la palabra de Dios, que así como estuvo con Moisés, así él estaría en Josué. Hermanos, y así mismo Dios está en medio de su pueblo en esta noche. Dios nos está amando, Dios nos está consolando, Dios nos está dando fuerzas, hermanos, porque si nosotros como seres humanos en cualquier momento fallecemos, porque estamos en carne,
Esta carne, hermano, desfallece, esta carne duda, esta carne siente tristeza, esta carne a veces se siente sola, pero el Señor dice que Él no nos dejaría solo, que así como estuvo con Moisés, estaría con nosotros. En el versículo 6 dice esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces Josué se prepara para pasar el Jordán. En el versículo 7, hermanos, dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios le dice para que el pueblo entienda, porque tal vez el pueblo estaba desviado, tal vez el pueblo en ese momento se sentía triste, porque el siervo Moisés había fallecido, pero Dios le dice a Josué que él iba a entender, que el pueblo recapacitara, de que el pueblo entendiera de que así como Dios estuvo con Moisés, también iba a estar con Josué, para conducir a este pueblo y darles grandes victorias. Pero lo que más me llama la atención, hermanos, es este versículo que leímos al principio. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Esas palabras lo dijo Josué, que para que el pueblo entendiera, para que el pueblo comprendiera de que el que iba delante de ellos no era Josué, no fue Moisés, sino que la presencia, la gloria de Dios está con ellos y los iba a llevar y les iba a dar grandes triunfos y victorias por medio de su siervo. Las aguas del Jordán se detuvieron. Qué grande maravilla hizo el Señor. Así como abrió el Jordán, así como abrió el río Rojo en medio para que el pueblo cruzase, también lo hizo con Josué. Hermanos, y todas estas maravillas que Dios hizo por medio de su siervo, era solamente para que el pueblo entendiera de que el Dios viviente estaba con ellos, de que este Dios todopoderoso, de que los sacó de la tierra de Egipto, el que los condujo por medio del desierto y que no les faltó nada, entendiera y recapacitaran de que Dios estaba con ellos. Hermanos, el Señor está en medio de su pueblo. Tal vez en este momento no podemos ver una nube, no podemos ver una llama, no podemos ver las teofanías del Señor Jesús, pero en esta noche esta iglesia siente la gloria de Dios, esta iglesia siente el Espíritu Santo, esta iglesia siente que el Señor Jesús está en medio de nosotros y que Él es el que nos consuela, Él es el que nos da las fuerzas, hermanos, cuando nosotros ya no queramos venir al culto, cuando nosotros nos sintamos tristes porque las enfermedades llegan a nuestra vida, hermanos. Pero una cosa dice el Señor, que Él no nos dejaría solos, sino que Él siempre estaría en medio de nosotros para ayudarnos, así como ayudó a muchos hombres, aleluya. Conquistó muchos territorios y fue un siervo guerrero que se dejó guiar por Dios. Ganó muchas batallas y tenía claro que no era él la fuerza, sino que esa fuerza venía del Señor. El Señor mismo y está con nosotros, así como estuvo con este siervo. Y no solamente con el siervo Moisés, no solamente con Josué, sino también con Abraham, con David y muchos más hombres de la Biblia, hermanos. Y en este tiempo, en pleno siglo XXI, Dios sigue confirmando de que Él está en medio de su pueblo, de que esta iglesia no se mueve por nuestras fuerzas, sino por la presencia del Señor Jesús, que es la que nos ayuda, la que nos da la fuerza necesaria y la que nos conduce, hermanos, para que nosotros siempre miremos y tengamos puesta nuestra mirada en el Señor Jesucristo, para que esta iglesia no se desvíe, para que esta iglesia no ponga las miradas en el mundo,
para que esa iglesia mire a su Salvador, mire al Señor Jesús, quien fue el que nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Este mismo Señor que sacó al pueblo de Israel de Egipto, este mismo Dios está aquí presente y que nos ha conducido para que un día estemos en la gloria con Él y estemos reinando, aleluya, con el Señor Jesucristo. Y no solo en nuestras vidas, sino que también obra en medio, hermano. ¿En qué Dios obra? En medio de la enfermedad Dios está obrando. Amén, amén. Y miramos allá en el libro de Reyes capítulo 2. Vamos a leer allá en el segundo libro de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 20, del 1 al 6. Tiene como título Enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con integridad de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías en gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová. Aleluya. Vemos aquí que este siervo estaba enfermo, pero Dios, él oró, dice que él oró y le dijo: Señor, yo te he servido, yo he hecho lo bueno delante de tus ojos. Dice que lloró amargamente, hermanos, así como día y noche nosotros, como iglesia de Dios, oramos al Señor. Y en medio de nuestras oraciones tenemos que llorar, hermanos, para que el Señor sea obrando en nuestra necesidad, para pedirle que Él nos ayude, para pedirle que el Señor nos dé fuerzas para soportar esa carga, para poder llevar esa carga, hermanos, porque a veces la carga es tan pesada que queremos dejar al Señor. Esa carga es tan pesada que nos olvidamos de que este Dios maravilloso llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. A veces nos olvidamos, hermanos, que su presencia, su Espíritu Santo no está en nosotros. Se nos olvida, hermanos, así como se le olvidó a ese profeta, a este siervo, Jonás, que tal vez se olvidó que en ese instante de que Dios, de la omnipresencia de Dios, se olvidó, de que Dios no los estaba viendo y cogió para otro lugar, hermanos. Así, hoy en día, hermanos, nosotros queremos coger para otro lugar y queremos desviar nuestra mirada del Señor. Pero este hombre dice que clamó y lloró amargamente, hermanos, y cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo clama, Dios escucha, Dios trae bendición, Dios trae sanidad en medio de su pueblo. Pero, hermanos, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que seguir clamando por eso que tanto nos agobia, por esa tristeza que sentimos, por esa enfermedad, hermanos. Tenemos que seguir clamando. No desfallezcamos, hermanos, así sintamos que ya no podemos más. Pero recuerda siempre que el Señor está ahí en medio de nosotros, consolándonos y ayudándonos. El Señor está obrando en medio de nuestras debilidades. El Señor está ahí, hermanos. Y el salmista dijo en el Salmo 27,
Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera en Jehová, dice. Esperemos en Jehová, esperemos en el Señor Jesús, porque Él hace cosas grandes y maravillosas. A veces, hermanos, no quiero comparar y tampoco quiero ofender, sino que a veces somos como el pueblo de Israel, que buscamos al Señor por conveniencia, buscamos al Señor solamente para que Él nos bendiga, buscamos al Señor para cosas de pronto que no nos alimenta espiritualmente. Pero en esta noche, hermanos, la palabra del Señor es clara. Dice que nos esforcemos, que esperemos en Él, porque Él hará cosas grandes y maravillosas. En el Salmo capítulo 28, versículos 7 y 8 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Él es nuestra fortaleza, hermanos. Él es el que nos da la fuerza a nosotros cada día. En medio de la angustia, hermano, ¿cuántas veces has sentido mucha angustia? En medio de esa angustia Dios está ahí obrando. En el Salmos capítulo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a su oído. En medio de la aflicción Dios está ahí. El Salmo capítulo 31, versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en la angustia. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos? Yo creo que muchas veces. Y más solos nos hemos sentido cuando llegan las enfermedades, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que yo he experimentado y que Dios me ha hecho entender es que así no te llamen, así que no estén pendientes de nosotros, hermanos, pero el Señor sí está pendiente de cada uno de nosotros. Cuando estaba en el hospital, hermanos, sentía como esa soledad, esa tristeza, porque en medio del caso de mi hijo, pero yo miraba casos peores, miraba enfermedades que se agobiaban más de las personas, y esas personas vivían afligidas, lloraban, pero yo allá en mi habitación, hermano, le decía: gracias, Señor, porque esas personas que están ahí buscan el consuelo en las personas, buscan el consuelo de tal vez el médico que le formule algún medicamento que sirva. Pero yo esperaré en ti, yo confiaré en ti, Señor. Y en ningún momento, cuando yo estaba en ese lugar, hermano, en ningún momento me sentí solo ni derrotado. Porque nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que comprender de que este Dios maravilloso está con su pueblo, está en nuestra vida. Y miraba la tristeza de aquellas personas y tal vez sin esperanza, pero yo decía: yo tengo la esperanza más gloriosa, que es estar en la presencia del Señor, es sentir al Señor, es en conocerle, es en disfrutar su gloria cada día, porque cada día nosotros disfrutamos la gloria del Señor en nuestras vidas.
En medio de la escasez, Dios ha estado ahí. Miramos, hermanos, que en medio de la pandemia, hace 2 años, cuando se cerró todo, y miramos la gloria del Señor, que Dios ponía el sentir de algún hermano de llevar alguna provisión a nuestras casas. Hermano, y no era el hermano, era el Señor Jesús, que se acordaba de que su pueblo estaba pasando por problemas, estaba tal vez sin ningún alimento en su casa, pero ahí el Señor envió provisión, y sigue habiendo provisión en medio de su pueblo, porque el Señor está con nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar confiados, tenemos que estar ahí a la brecha, tenemos que estar ahí. Hermanos, si en algún momento usted se ha sentido solo, se ha sentido triste, se ha sentido sin fuerzas, angustiado, tal vez que le hace falta algo en su vida, aquí está el Señor Jesús, alertándonos a nosotros como pueblo de Dios, diciéndonos que tú no estás solo, de que en medio de la enfermedad Él está con nosotros. Y si el Señor nos sana, hermanos, gloria a Dios. Y si el Señor no nos sanara aquí mientras que estemos viviendo en esta tierra, hermano, tenemos que darle la gloria a Dios, porque Él es soberano. Aquí, hermanos, tenemos que pasar por mucha situación, tenemos que vivir problemas, dificultades, pero cuando el Señor venga por esta iglesia y estemos con Él, hermanos, no vamos a tener enfermedades, no van a haber problemas, no van a haber dificultades, porque estaremos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en medio de nosotros está el poderoso, en medio de nosotros está ese Dios vivo, en medio de nosotros, hermanos, está la presencia del Señor Jesucristo. En el Salmos 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Señor está ahí, aleluya. En Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice más adelante, ¿y quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, persecución, peligro, como está escrito. Nada de esto nos podrá separar, amén. Porque el amor que siente el Señor para con nosotros y el amor que nosotros sentimos para con el Señor es un amor que siempre va a estar unido. Es un amor sincero, un amor puro, y que Dios da por medio de su pueblo, aleluya. Que Dios está en medio de nosotros. ¿Te sientes solo? Jesucristo está con nosotros. Póngase de pie, hermanos. Y si en algún momento usted se ha sentido solo, pídale perdón al Dios. Pidámosle perdón al Señor. Decirle a Él que en medio de tantas cosas que pasan en nuestras vidas, que el Señor sea ayudándonos, que el Señor sea siempre ahí adelante de nosotros, diciendo que ahí está con nosotros. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso,
Tu palabra, Señor, ha sido predicada, Señor. No sé, mi Dios, la circunstancia de que esté viviendo cada uno de tus hijos, pero tú sí lo sabes todo, Señor. Tú conoces la enfermedad, tú conoces la tribulación, Señor, tú conoces todo, porque tú nos formaste, Señor, tú lo hiciste en el vientre de mi madre, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender. Ayúdanos, Señor, que siempre nuestros ojos estén puestos en ti, Señor. Ayuda a tu pueblo en esta noche, Señor. Que si en algún momento, Señor, se ha sentido solo, sea tu presencia, mi Dios, en esta noche confirmando de que tú siempre, tu Espíritu Santo, está en medio de tu pueblo, Señor Jesucristo. Gracias, mi amado Salvador, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Él ha roto todas mis cadenas. Oh, sí, aleluya. Él es mi Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro consolador. Él Tú eres mi nuestro paz. Gracias, Señor, por tu Él palabra. es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Gloria al Señor Jesús. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, si las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo y me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Leíamos estos textos, la palabra del Señor ha sido clara en esta noche. Si hay alguien que está triste, acongojado, el Señor por medio de Moisés abrió el mar rojo y abrió un camino para aquel que no encontraba salida. Así que Él dijo que nos entregaría en las manos los problemas, las dificultades, las enfermedades. Él es el que nos ha libertado, hermanos, y en esta noche hay congoja, hay angustia, hay tristeza en su corazón. Aquí está el más grande, aquí está el que abrió el mar, aquí está el Dios Todopoderoso. Él quita toda nuestra ansiedad de nosotros. Vamos a darle gracias y vamos a decirle al Señor que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, confiados y gozosos de esta palabra que hemos oído en esta noche, que nos llena de fortaleza y de amor para seguir adelante este camino. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta noche.
porque a través de ella, Señor, fortaleces nuestra alma para seguir adelante, perseverando en este camino, Señor, puesto los ojos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro todo, Señor. Te debemos, Señor, las fuerzas. Te debemos, Señor, todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y ayúdanos a perseverar en este camino. Y como le dijiste a Josué, Señor, que no temamos ni desmaye nuestro corazón, sino que seamos valientes, Señor, ante toda dificultad, ante todo problema, Señor. Tú nos des la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. La paz de Cristo con todos, hermanos.